Mi mejor amiga me rechazó y me usó de soporte emocional por un año. Cuando conseguí novia, intentó destruirme con acusaciones falsas. Fue arrestada y lo perdió todo. Hola Reddit, hay algo que la gente hace cuando quiere mantenerte cerca, pero no demasiado cerca. Te dan un título. Algo que suena importante, pero que en realidad significa, te necesito disponible, pero no comprometido. Hermano, mejor amigo, compañero incondicional. Elige el título que más te guste. Es como un trofeo de participación emocional, algo para hacerte sentir valorado, pero sin que implique realmente una relación profunda. Me llamo Lucas, tengo 28 años, hombre, vivo en Columbus, Ohio, y pasé 10 meses aprendiendo que ser el mejor amigo de una mujer significa cargar con todas las responsabilidades de una relación, pero sin ninguno de los beneficios. Es como ser un pasante no remunerado para la estabilidad emocional de alguien. Trabajo instalando e inspeccionando sistemas de supresión de incendios en edificios comerciales. Mis registros de trabajo y los accesos a los edificios son monitoreados durante todo el día. Tarjeta de entrada, tarjeta de salida, GPS en el camión de trabajo. Eso se vuelve relevante más adelante. Conocí a Natalia en una barbacoa de un amigo en común, en marzo del año pasado. Luis, a quien conocía desde la secundaria, estaba parado junto a la parrilla discutiendo si los Bengals ganarían alguna vez un Super Bowl cuando ella se acercó. Los Bengals ya ganaron en 2022, dijo, robando una papa frita de mi plato. Perdieron el Super Bowl en 2022, la corregí. Estar cerca de ganar no cuenta. En Ohio, cerca de ganar absolutamente cuenta, respondió ella, con una sonrisa. Es casi un lema estatal. Tenía el cabello castaño, sonrisa confiada, el tipo de energía que te hace prestar atención. Soy Natalia Vance. Y eso fue todo. Lo que no sabía en ese momento era que acababa de abrir la puerta a 10 meses de manipulación calculada, mientras yo seguía creyendo que estaba tratando con alguien sincero, y que yo tenía el control. Intercambiamos números y empezamos a mensajear esa misma noche. En una semana, ya nos enviábamos mensajes varias veces al día. Salidas por café que se convertían en conversaciones de 3 horas. Noches de películas en su apartamento. La ayudé a elegir muebles, la llevé a recoger su auto del taller. Cosas normales de amigos que se sentían como algo más cuando estaba en medio de ellas. Me interesé por ella casi inmediatamente, y no fui tonto al respecto. Así que, después de unas 3 semanas, decidí probar las aguas. Estábamos en su sofá viendo un documental de crímenes reales cuando dije, pregunta al azar. ¿Estás saliendo con alguien? Ella se giró hacia mí con esa expresión que ahora reconozco como la que pone la gente cuando está a punto de ponerte en la zona de amigos tan fuerte que tus nietos lo sentirán. Sé por dónde vas, sé por qué me lo preguntas, y te voy a ser sincera, dijo ella, mirando al frente. No estoy saliendo contigo, pero no quiero que te vayas a ninguna parte. No te pongas ambicioso. Eres una persona súper especial para mí, y quiero que estés a mi lado, pero no de la manera en la que lo imaginas en tu cabeza. Ahí estaba. El título, La cerca invisible del mejor amigo. Debería haberme ido entonces. Me quedé porque pensé que tal vez solo necesitaba tiempo. Tal vez. 10 meses de tal vez. Cada uno de esos meses estuve equivocado. Natalia trabajaba en facturación médica en una red de hospitales en el centro. Siempre estresada. Me llamaba a horas al azar para desahogarse, a veces varias veces al día. Siempre la escuchaba. Eso es lo que hacen los mejores amigos, ¿verdad? La ayudé a mudarse de apartamento cuando su contrato terminó en junio. Aparecí con mi camioneta y pasé 8 horas cargando muebles por 3 pisos de escaleras en 90 grados de calor. Me lastimé la espalda por una semana. Me compró pizza después y dijo, eres la persona más confiable en mi vida. Confiable. Otra palabra que suena como un cumplido, pero que en realidad significa, sé que aparecerás, así que no tengo que preocuparme por planes de respaldo. Pero a la vez, no era un completo idiota. Cuando quiso que la llevara al aeropuerto a las 4 de la mañana, le dije que llamara a un Uber porque tenía una llamada de servicio a las 7. Se molestó, dijo que no se sentía segura sola a esa hora. Ofrecí pagar el viaje en su lugar. Lo rechazó, y lo hizo sonar como si le hubiera fallado. Cada vez que decía no, quedaba en silencio, luego volvía con, ¿en serio estás haciendo esto ahora? El mensaje era claro. Mi valor estaba directamente ligado a mi disponibilidad. Mientras tanto, ella salía con muchos. Para alguien que no buscaba una relación, pasaba por chicos como si estuviera intentando establecer un récord. Estuvo con Diego, el responsable de la contabilidad de una aplicación de citas. Todo terminó después de un mes cuando descubrió que aún vivía con su exnovia, solo en habitaciones separadas. Me llamó a las 11 de la noche, con la voz temblorosa. Conduje al otro lado de la ciudad para recogerla del restaurante donde había estado esperando que él se explicara. Él nunca apareció. Antes de Diego, hubo un tipo dueño de una startup que mensajeaba a su ex todo el tiempo.
Después de Diego, hubo otro tipo que ocultaba su estado de relación. El mismo patrón cada vez. Se enamoraba profundamente, descubría que era un desastre, se derrumbaba, y yo estaba allí. Dime que estás libre esta noche. No digas que estás ocupado. Y cada vez que se recuperaba, me decía, ¿por qué los chicos no pueden tratarme como tú lo haces? Es una especie de tortura especial oír eso, porque la respuesta está justo enfrente de ella. Y era yo. Pero nunca se lo dije. Para enero, algo empezó a cambiar. Empecé a notar cómo la amistad se sentía diferente dependiendo de lo que ella necesitaba. Cuando estaba feliz con alguien nuevo, apenas oía de ella. Cuando las cosas se desmoronaban, de repente, era la primera llamada. Comencé a rechazar planes más a menudo. No para castigarla, solo porque estaba cansado. Luis lo notó antes que yo. Estábamos jugando billar en su casa una noche en febrero cuando me dijo, «Sabes que ella nunca te va a ver de esa manera, ¿verdad?» Preparé mi tiro. «Lo sé», le respondí. «¿Lo sabes de verdad?», me preguntó Luis. «Porque has estado orbitando alrededor de esta chica por casi un año, y ella aún te llama mejor amigo mientras pasa por tipos que la tratan como basura. Estás esperando algo que nunca va a pasar. Y mientras esperas, no estás buscando algo que realmente podría pasar». No tenía nada que responder a Luis, porque en realidad, me había dicho toda la verdad. «Hay toda una ciudad de mujeres allá afuera que podrían querer salir contigo. ¿Podría valer la pena explorar?», me dijo Luis. Luego de eso, hundí la bola 8. Gané el juego. Decidí que tal vez tenía razón. 3 semanas después, conocí a Daniela. Fue en el tribunal del condado. No exactamente el lugar más romántico, pero la vida no se preocupa por los escenarios. Estaba allí sacando permisos para un proyecto de preservación histórica, una remodelación de supresión de incendios, eran 14 formularios, una pesadilla burocrática. Daniela era la secretaria del tribunal procesando mi solicitud. Cuando vio mi pila de papeles, mitad impresos mal, mitad llenados incorrectamente, se rió, pero no burlonamente, con simpatía. «¿Es tu primera vez tramitando un permiso de renovación comercial?», me preguntó, con una mirada directa. Luego miró los papeles y señaló, «Tienes 6 formularios duplicados aquí, y te falta el que realmente importa». Deslizó una hoja sobre la mesa. «Llena esto, adjúntalo al formulario correcto y tira el resto. Así te ahorras 3 horas». Su cabello oscuro estaba recogido, y sus ojos transmitían una actitud de lo he visto todo y no me impresiona. Tenía vibras de cero drama. Me gustó. «¿Puedo comprarte un café como agradecimiento?», le pregunté antes de pensarlo demasiado. Ella se quedó pensando un momento y luego me respondió, «Tomo el almuerzo a las 12:30. ¿Puedes entregarme el café durante ese tiempo?». «Trato hecho», le dije, y me comprometí a estar allí. Ese almuerzo se convirtió en 2 horas. Mi jefe me llamó 2 veces. Envié ambas al buzón de voz. Daniela era originaria de Cincinnati y se mudó a Columbus después de un compromiso roto. El tipo con el que estuvo la engañó, y luego la culpó por no ser lo suficientemente emocionalmente disponible. Me dijo que trabajaba demasiado, explicó. Lo que realmente quería decir es que, mientras ella no estaba en casa, él llenaba ese vacío invitando a otras mujeres, ocupando su tiempo con ellas. Después de eso, se mudó a Columbus sin conocer a nadie y comenzó de nuevo, reconstruyendo su vida desde cero. Lo hizo sin autocompasión, sin esa energía de pobre de mí. No estaba buscando a alguien que la salvara, ya había resuelto sus propios problemas. «Pasé 2 años siendo el animal de apoyo emocional de alguien», dijo. «Ahora solo salgo con personas que realmente quieren salir conmigo». Algo en la forma en que lo dijo me golpeó justo en el pecho. Como si acabara de describir mi último año en una oración. Empezamos a vernos. El café se convirtió en cena, y la cena se convirtió en fines de semana. Solo 2 adultos que disfrutaban la compañía del otro y eran honestos sobre lo que eso significaba. Me dijo en nuestra tercera cita que le gustaba y quería ver a dónde iban las cosas. Sin juegos, sin señales mixtas, sin que me dijeran que era su mejor amigo mientras escaneaba la habitación en busca de mejores opciones. Después de un mes, era oficial. Daniela era mi novia. Y por primera vez en casi un año, sentí que estaba construyendo algo, en lugar de esperar que algo me fuera dado. No le conté a Natalia sobre Daniela de inmediato. No porque lo estuviera escondiendo, sino porque, naturalmente, nos habíamos distanciado a medida que yo comenzaba a alejarme. Ella notó la reducción en mi disponibilidad y fue fría al respecto, lo que, sinceramente, hacía más fácil mantener la distancia. Estaba ocupado. Ella también lo estaba. No nos veíamos tanto. A finales de marzo, finalmente nos reunimos para tomar un café, y en ese momento le mencioné que tenía novia. Su reacción fue inmediata y extraña. «Espera, ¿estás saliendo con alguien?». «¿Desde cuándo?». «Hace un mes», le respondí. Bajó su taza como si le hubiera dicho que alguien había muerto. «¿Y no me lo dijiste?», me preguntó. «Te lo estoy diciendo ahora».
Pero no tomas decisiones sin decírmelo primero. Eso es algo que siempre hemos hecho, me respondió. Parecía genuinamente herida, lo cual no esperaba. Somos cercanos. Solo he estado ocupado con la nueva relación, el trabajo, y todo, le dije. Demasiado ocupado para decirle a tu mejor amiga que toda tu vida cambió. No es toda mi vida. Solo estoy saliendo con alguien. No estaba guardando secretos. Solo no había llegado a mencionarlo. ¿Cómo se conocieron?, me preguntó. Estaba sacando permisos para un trabajo y ella trabaja en el tribunal. ¿Ella te pidió salir? Yo le pedí y ella dijo que sí, le respondí a Natalia. La cara de Natalia hizo algo que nunca había visto antes. Un rápido destello de algo entre sorpresa e irritación, cubierto por una sonrisa falsa, como si estuviera tratando de resetear su cara antes de que pudiera leerla. Entonces, no te estás tomando en serio esta relación, ¿verdad? No sonaba feliz por mí. Sonaba como alguien que acababa de descubrir que su generador de respaldo había sido vendido sin aviso y estaba tratando de averiguar qué significaba eso para futuros apagones. Natalia insistió en conocer a Daniela. Tengo que evaluar a quien sea que esté tomando el tiempo de mi mejor amigo, dijo. Y la forma en que enfatizó mejor amigo hizo que sonara menos como un término de cariño y más como si estuviera marcando su territorio. Programamos un almuerzo para el sábado siguiente en un bonito lugar en el centro llamado Harperstable. Manteles blancos, panqueques sin fondo, una atmósfera que sugería gente teniendo conversaciones agradables y civilizadas sobre temas agradables y civilizados. Natalia apareció luciendo como si estuviera asistiendo a una entrevista de trabajo para una revista. Maquillaje completo a las 10 de la mañana. Atuendo cuidadosamente seleccionado que probablemente le tomó 2 horas armar. Joyas que nunca había visto antes, toda la producción. Daniela apareció en jeans y un suéter lindo, luciendo exactamente como ella misma. La diferencia era obvia y definitivamente a propósito. Así que, tú eres la razón por la que ha sido difícil contactar a mi mejor amigo, jeje, dijo Natalia. La sonrisa de Natalia estaba encendida a un voltaje que podría alimentar un edificio pequeño. Él también habla mucho de ti, dijo Daniela. Él usualmente me consulta sobre todo. Soy como su filtro, lo ayudo a evitar tomar decisiones tontas, expresó Natalia. Natalia se volvió hacia mí con una mirada que claramente buscaba marcar algo, propiedad, historia, prioridad. Nos conocemos desde hace más de un año, dije, intentando mantener las cosas neutrales. El mejor año, agregó Natalia. ¿Recuerdas cuando fuimos a ese concierto y se fue la luz? Nos quedamos sentados en el estacionamiento durante 3 horas, hablando de todo. Esa fue una de las mejores noches de mi vida, dijo ella. Yo lo recordaba de manera diferente. Principalmente, recordaba tener frío y esperar que apareciera el servicio de transporte, mientras ella se quejaba de la incompetencia del lugar. Pero bueno, el resto del almuerzo siguió un patrón predecible. Cada vez que Daniela intentaba entablar una conversación normal sobre trabajo, intereses, o cualquier cosa que pudiera establecerla como una persona real en lugar de una intrusa, Natalia encontraba una forma de redirigir hacia recuerdos compartidos conmigo. Bromas internas que nadie más podría entender. Referencias a cosas que habíamos hecho juntos. Historias donde ella era la protagonista y yo era su leal jugador de apoyo. En un momento, sin que viniera al caso, Natalia levantó la voz y dijo: Lucas es la persona más confiable que conozco. Lo dijo como si estuviera dando un testimonio oficial. Por ejemplo, después de lo que me hizo Diego, mi exnovio del verano pasado, Lucas estuvo en mi casa en menos de 30 minutos. Ni siquiera tuve que pedírselo. Él simplemente sabía que lo necesitaba. La ceja de Daniela se levantó apenas. «Qué lindo», dijo, con una sonrisa educada. «Es lo que hacemos», respondió Natalia de inmediato. «Nos cuidamos el uno al otro». Entonces extendió la mano por encima de la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. No fue un gesto casual. Lo sostuvo ahí, firme, como si estuviera dejando constancia oficial de algo. El mensaje no era nada sutil. Era tan discreto como una alarma de incendio, y, profesionalmente, sé bastante sobre alarmas. La mandíbula de Daniela se tensó, pero no dijo nada. Y ahí lo entendí con claridad, esto no era una mujer conociendo a la nueva novia de su amigo. Era una mujer dejando claro que ese amigo ya tenía dueña. Cuando Daniela se levantó para ir al baño, Natalia se inclinó hacia mí al instante, bajando la voz. «Parece que te gusta», dijo. «Pero sé que te vas a aburrir y terminas regresando». La miré. «No sabía que estabas llevando un registro del tipo de mujer que me gusta». «Te conozco, Lucas». «Mejor que nadie», respondió, encogiéndose de hombros con falsa inocencia. «Estoy cuidando de ti». No sonaba como preocupación. Sonaba como advertencia. «Lo aprecio», le dije. Pero no era cierto. Y ella lo sabía. Y por primera vez, yo tampoco intenté fingir que sí.
Daniela regresó a la mesa, y el resto de la comida transcurrió entre sonrisas educadas y comentarios superficiales. Todo demasiado correcto. Demasiado forzado. Cuando salimos del restaurante, Natalia me abrazó. Lo sostuvo unos segundos más de lo necesario, como si quisiera que Daniela lo notara. Luego se apartó lentamente y, antes de irse, me lanzó una última mirada por encima del hombro. Intencional. Calculada. En cuanto se perdió de vista, Daniela se volvió hacia mí. «¿Ella está enamorada de ti?», preguntó, sin rodeos. «No», respondí. «Solo le gusta tenerme disponible. Es diferente». Daniela sostuvo mi mirada. «No es diferente, Lucas. Pasó 2 horas enteras recordándome que te conocía primero, que te conocía mejor. Eso no es como alguien trata la nueva relación de un amigo. Eso es marcar territorio». Suspiré. «Entonces, ¿qué quieres que haga?». «Mantén los ojos abiertos», dijo, con una calma que pesaba más que un grito. «Mujeres como ella no aceptan bien que las reemplacen. Y no creo que esto termine aquí». Debí haberle prestado más atención. Los 3 meses siguientes fueron exactamente lo que ocurre cuando alguien se da cuenta de que perdió su plan de respaldo. Natalia empezó a escribirme con mucha más frecuencia. Mensajes que, en teoría, eran inofensivos, pero que en la práctica se sentían como vigilancia. «¿Dónde estás? ¿Con quién estás? No me ignores». Comenzó a enviarme fotos viejas de nosotros, recuerdos que ya habían quedado atrás. A las 11 de la noche llegaban mensajes como: «¿Te acuerdas de este momento?». Justo a esa hora en la que probablemente sabía que estaría con Daniela. Comentaba todo lo que publicaba en redes. Siempre algo que insinuaba historia, cercanía, intimidad. «Recuerdo cuando compraste esa camisa. Estuvimos como 3 horas en el centro comercial. Después de una semana así, le envié un mensaje directo. Deja de publicar fotos nuestras. Y deja los mensajes de las 11 de la noche. Estoy con Daniela ahora. Respeta eso o dejamos de hablar». Su respuesta llegó casi inmediata. «¿En serio? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Y luego, silencio absoluto. Pero no era el tipo de silencio que significa rendición. Era el tipo que significa que está pensando el siguiente movimiento. Empezó a aparecer en lugares donde yo mencionaba que estaría. Le decía a Luis que iba a cenar a un restaurante en el barrio de Short North, y de repente, ahí estaba Natalia, entrando como si fuera coincidencia. «Imaginé que estarías aquí. Eres predecible». Pasó 3 veces en 2 semanas. Tomé a Luis aparte. «Deja de contarle mis planes. Te lo digo en serio». Se vio incómodo, pero asintió. Después vino la campaña en redes sociales. Fotos antiguas de nosotros con frases cuidadosamente calculadas. Extrañando a mi humano favorito. Nadie me entiende como él. Siempre publicadas justo después de que yo subía algo con Daniela. Entonces llegó el punto en que colmó mi paciencia y la bloqueé. No lo anuncié. No lo expliqué. Solo la bloqueé. Creó otra cuenta para comprobar si realmente lo había hecho. Bloqueé esa también. Y entonces las cosas escalaron. Fue en la barbacoa de verano de Luis, a principios de julio. La reunión anual de siempre. Nada elegante, nada especial. Solo amigos, comida y cerveza en el patio. Y ahí Natalia apareció sin invitación. Nadie la había invitado. Se enteró porque vio una historia de Instagram de alguien y simplemente apareció, cargando un plato de cazuela como si su presencia hubiera estado planeada desde el principio. Actuaba como si perteneciera allí. Durante toda la tarde se las arregló para mantenerse cerca de mí. Me tocaba el brazo cada vez que hablaba, se reía demasiado fuerte de cualquier cosa que yo dijera y cuando se dirigía a otros, me llamaba mi Lucas, como si fuera una posesión y no una persona. Daniela lo estaba viendo todo. No dijo nada, pero su mirada se fue enfriando poco a poco. En un momento, Natalia empezó a contar una historia sobre un supuesto viaje de campamento que, según ella, habíamos hecho el otoño anterior. Un viaje que jamás ocurrió. Lo inventó ahí mismo, con detalles y todo. Era una ficción diseñada para hacer que Daniela se sintiera fuera de lugar, como si se hubiera perdido una etapa importante de mi vida. Ahí fue cuando la tomé del brazo y la llevé hacia el costado del garaje, lejos del resto. «¿Qué estás haciendo?», le dije con tono serio. «¿Divirtiéndome en una fiesta?». «¿Qué estás haciendo tú?», me respondió. «Ese viaje de campamento no pasó. Estás inventando cosas. Si pasó, no vas a avergonzarme frente a ella pretendiendo que lo olvidaste», me dijo con mirada de soberbia. «Estás haciendo que Daniela se sienta incómoda a propósito y me estás tocando constantemente. Tienes que parar». Su cara se endureció ligeramente. «Entonces tal vez Daniela debería superarlo. Tenías una vida antes de ella. Soy parte de esa vida. Si no puede manejarlo, ese es su problema», me respondió. «Natalia, estoy harto de ser educado sobre esto. Harto de ser educado». Su voz bajó. «¿Sabes cuál es tu problema? Encontraste a alguien aburrida y estable, y ahora finges que eso es lo que siempre quisiste.
Pero te conozco, Lucas, mejor de lo que ella jamás lo hará. No me conoces en absoluto, le dije con un tono más fuerte. Conoces la versión de mí que fue lo suficientemente estúpida como para quedarse esperando que algún día cambiaras de opinión. Se hizo un silencio pesado entre los dos. Te esperé casi un año, continué. Estuve disponible cada vez que llamaste. Y me mantuviste exactamente donde querías, lo bastante cerca para necesitarme, pero nunca lo bastante cerca para elegirme. Tragué saliva. Eso se terminó. No me vuelvas a contactar. Me di la vuelta y me fui. Desde el otro lado del patio, Luis había visto todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Era la primera vez que me miraba como si por fin hubiera entendido que esto no era un drama menor, sino algo que llevaba demasiado tiempo arrastrándose. Pensé que ahí había acabado. 2 semanas después, Natalia apareció en mi trabajo. Estaba haciendo una inspección en un edificio de oficinas nuevo, en el centro. De esos con tarjeta de acceso, registro de visitantes, cámaras en cada esquina y seguridad que no juega. Entre los inquilinos había un bufete de abogados y una empresa de servicios financieros, así que los protocolos eran estrictos. Yo estaba en la sala mecánica del 4º piso, subido a unos 12 metros de altura en un elevador de tijera, revisando los medidores de presión del sistema principal, cuando el capataz me habló por radio. Lucas, hay una mujer en recepción diciendo que es tu hermana. Dice que es una emergencia familiar. Se me heló la sangre. Yo no tengo hermana. Salí a encontrar a Natalia parada en el lobby, luciendo preocupada de una manera que claramente estaba ensayada. En el momento en que me vio, corrió y agarró mi brazo. Lucas, gracias a Dios. Necesito hablar contigo. Es importante. El guardia de seguridad estaba mirando. La recepcionista también. El capataz, sin duda. Podía sentir cómo mi reputación profesional se desmoronaba en tiempo real. No hay ninguna emergencia, dije, manteniendo la voz firme y plana. Ella no es mi hermana. No es nadie. Lucas, por favor. Necesita irse ahora o llamaré a la policía, advirtió el guardia, dando un paso al frente. Señora, tiene que retirarse. Ella me miró con una expresión de traición herida, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Como si presentarse en mi lugar de trabajo bajo falsas pretensiones fuera un comportamiento perfectamente razonable. No puedes rebajarme solo porque encontraste a alguien nuevo, dijo en voz baja. Suspiré y le dije con voz seria. He sido muy estúpido en darte mi confianza. Ahora vete. La seguridad la escoltó hacia la salida, pero en la puerta se detuvo y se volvió hacia mí. Eres un idiota oportunista, exclamó. Deberías esforzarte más por conquistarme en lugar de conformarte con alguna don nadie del tribunal. Luego alzó la voz, lo suficiente para que todos escucharan. Deberías haber hecho más para conquistarme. Te volviste cómodo, dejaste de intentarlo y ahora que me reemplazaste, estás desesperado. No respondí. El guardia apoyó una mano en su brazo, ella la apartó con brusquedad y salió por su cuenta. Después tuve que llenar un reporte de incidente. El capataz me llevó a su oficina y me preguntó qué demonios había sido todo eso. Le di la versión resumida. Dijo que lo mantendría entre nosotros, pero la expresión en su rostro dejó claro que, a partir de ahora, me estaría observando con más atención. El gerente del edificio pidió que usara una entrada diferente por el resto del proyecto. Esa noche, le conté todo a Daniela. Escuchó sin interrumpir, luego dijo, está escalando. Esto no va a parar por sí solo. Necesitamos asegurarnos de tener esto registrado. Me sentó frente a su escritorio y me hizo repasar cada incidente con detalle mientras anotaba fechas, horas, qué había ocurrido y quién lo había presenciado. Fue armando todo en una hoja de cálculo, marcas de tiempo, enlaces a la evidencia, cada pieza en su lugar. Cuando empecé a perder la compostura ante lo absurdo de la situación, solo dijo, concéntrate en una cosa a la vez. Así es Daniela. Sin drama. Solo soluciones. Pero también estaba equivocado en eso. 3 semanas después, me arrestaron. Todo comenzó con una llamada telefónica. Un detective del Departamento de Policía de Columbus me informó que tenían grabaciones y registros de llamadas asociados a mi nombre. Se había presentado una denuncia formal. Me preguntó si podía ir a la estación para aclarar algo. Lo hizo sonar rutinario, como si fueran solo algunas preguntas. Entré a las 10 de la mañana. Inmediatamente me quitaron el teléfono. Procedimiento estándar, dijeron, y me llevaron a una sala de entrevistas en lugar de a un escritorio regular. El detective se sentó frente a mí con una carpeta lo suficientemente gruesa como para intimidar. Solo necesitamos tu lado de la historia, dijo, pero su tono no era curioso. Ya estaba convencido. El cargo era interferencia con comunicaciones de emergencia. Según el detective, alguien había estado llamando repetidamente a la línea no urgente del departamento de policía durante las últimas 2 semanas.
Docenas de llamadas, colgaban, respiraciones pesadas, solicitudes falsas de chequeos de bienestar, recursos desperdiciados. Todas aparecían con mi número fijo en el identificador. Yo ni siquiera usaba esa línea. Venía con el apartamento, la había dejado activa por si acaso, pero no recordaba la última vez que marqué desde ahí. Tiene que haber un error, dije. No he hecho ninguna llamada. El detective deslizó un papel sobre la mesa. Ya tenían una orden firmada esa misma mañana, basada en el registro del identificador y en la denuncia formal. Eso es lo que todos dicen, respondió, sin una pizca de simpatía. Lo averiguaremos. Nadie en esa sala trató la suplantación de identidad como una posibilidad real. Me procesaron. Huellas y foto de arresto. El informe me describía como volátil y obsesivo, como si yo fuera una amenaza de la que cualquiera necesitara protección. Había hombres allí que parecían encajar con el lugar. Yo no, y de algún modo, eso lo hacía peor. El oficial de ingreso me preguntó si tenía afiliación a pandillas con la misma naturalidad con la que alguien pregunta por alergias alimentarias. La celda olía a desinfectante industrial y malas decisiones. Mi única llamada fue a Luis. Él consiguió un abogado penalista. Mi empleador se enteró porque debía estar en un sitio de trabajo a la 1 de la tarde, y simplemente no aparecí. Primera vez en 4 años. Tenía reputación. El que llegaba temprano. El que revisaba todo 2 veces. El que devolvía cada llamada. Una vez, mi supervisor dijo que era el único técnico al que los clientes pedían por nombre. Ahora Recursos Humanos enviaba correos sobre la ausencia preocupante y revisión pendiente de estatus. Los clientes comerciales hacen verificaciones de antecedentes. Los contratos gubernamentales, más aún. Toda mi carrera, de pronto, pendía de algo que no hice. El abogado consiguió que me dejaran en libertad bajo palabra, pero el daño ya estaba hecho. Solo el anticipo legal fueron $1.500. Después de eso, 250 por hora. Mi cuenta de ahorros quedó temblando. Sabía que tardaría meses en recuperarme. En el trabajo tampoco esperaron. Me retiraron del contrato gubernamental casi de inmediato. Demasiada responsabilidad con un cargo pendiente, me dijeron. Me reasignaron a proyectos residenciales. Eso significaba un 40% menos de salario. En la sala de descanso, algunos compañeros dejaron de mirarme a los ojos. Nadie decía nada directamente, pero el silencio hablaba por todos. Esa noche, Daniela se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No habló de inmediato. Me sostuvo la mirada con una calma firme, como si estuviera evaluando cada pieza del rompecabezas. Finalmente dijo: «Mírame, lo hice. Esta crisis no te define. Y no estás pasando por esto solo». Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. «Alguien está intentando destruirte. Intentan arruinar tu nombre, tu trabajo, tu vida. Pero no lo van a lograr. Porque somos una pareja. Y yo estoy contigo». Sentí algo en el pecho aflojarse por primera vez desde el arresto. «Te creo», añadió, sin titubear. «Y vamos a enfrentar esto juntos». No era una promesa vacía. No era miedo disfrazado de optimismo. Era decisión. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. Esta mujer no estaba buscando una salida. Estaba eligiendo quedarse. Y supe, sin ninguna duda, que Daniela era la mujer que quería a mi lado cuando el mundo decidiera incendiarse. Eso no borró el caos de un día para otro. Las acusaciones seguían ahí. La amenaza seguía ahí. Pero ya no estaba solo. Aún así, pasé horas preguntándome si todo lo que había construido, mi reputación, mi estabilidad, mi relación, podía derrumbarse porque alguien no supo aceptar un no. Fue entonces cuando mi abogado y yo decidimos dejar de reaccionar y empezar a contraatacar. Solicitamos los registros detallados de llamadas del departamento de policía. Luego los comparamos con mis registros telefónicos reales, mi horario de trabajo, mis datos de ubicación. 14 de las 17 llamadas coincidían con momentos en los que yo estaba trabajando. Estaba físicamente en distintos sitios, con registro de entrada y salida en edificios que llevaban control estricto de acceso. Una de las llamadas ocurrió mientras estaba en una reunión con 6 compañeros de trabajo. Otra se realizó mientras atendía un servicio a 30 millas de mi apartamento. El GPS del vehículo de la empresa lo confirmaba. No era una cuestión de palabras contra palabras. Eran datos. Luego encontramos algo más inquietante. Alguien había llamado a la compañía telefónica y proporcionando suficiente información personal sobre mí, solicitó detalles de mi cuenta de línea fija, incluido el número completo. Yo casi no usaba esa línea. La empresa admitió que su sistema de verificación no era muy riguroso. No pudieron decirme quién había hecho la consulta. Pero quedó claro algo: alguien había estado reuniendo información sobre mí. Alguien había preparado esto con tiempo. La prueba definitiva vino de las cámaras de seguridad. Mi edificio había instalado cámaras nuevas semanas antes, después de varios robos de autos en el estacionamiento.
Cuando revisamos los registros de llamadas falsas, se me ocurrió pedir las grabaciones de esas mismas noches. Solicité específicamente las imágenes correspondientes a los horarios en que se habían hecho varias de las llamadas a la policía. Y ahí apareció todo. En 2 noches distintas, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, las cámaras mostraban el auto de Natalia entrando al estacionamiento de visitantes. No estaba estacionado como alguien que va a visitar a otra persona. Estaba detenido con el motor encendido, en ralentí, como si alguien estuviera dentro haciendo algo que no quería hacer desde su propia casa. Minutos después, el auto se iba. Cuando comparamos los horarios de los vídeos con los registros oficiales de llamadas, coincidían casi exactamente. La diferencia era de apenas unos minutos. Ya no era una sospecha. Era una línea directa entre su presencia física en mi edificio y las llamadas hechas desde mi línea fija. Cuando mi abogado presentó ese material al fiscal, el enfoque cambió de inmediato. Dejaron de verme como el acusado principal y empezaron a interesarse seriamente en Natalia. 4 días después, los cargos contra mí fueron retirados. La explicación oficial fue: evidencia insuficiente. Posible involucramiento de tercera parte. Investigación en curso. Pero aunque mi nombre quedó limpio en papel, el daño no desapareció automáticamente. Recuperar mi trabajo tomó 2 semanas completas de reuniones, una carta formal de mi abogado, una disculpa de recursos humanos que sonó más a trámite que a arrepentimiento, y una conversación incómoda en la que mi supervisor admitió: actuamos demasiado rápido. El contrato gubernamental, sin embargo, ya estaba perdido. Ese tipo de proyectos no se devuelven, incluso si eres absuelto. Una vez que te sacan, no te vuelven a invitar. Mientras tanto, la investigación no terminó cuando me limpiaron a mí. Simplemente cambió de dirección. La policía obtuvo los registros del operador telefónico de Natalia. Descubrieron que había comprado un teléfono desechable, pagado en efectivo para que no quedara registro a su nombre. Cuando obtuvieron una orden judicial para revisar sus dispositivos electrónicos, encontraron en su computadora un programa diseñado para falsificar el identificador de llamadas. Es decir, un software que permite hacer que una llamada parezca provenir de otro número distinto al real. Exactamente lo que se había usado para que las llamadas parecieran salir de mi número. Y no terminó ahí. También encontraron mensajes de texto enviados a una amiga. En uno de ellos, Natalia escribió: va a aprender que no puede simplemente reemplazarme e irse. Ahí quedó claro que no fue un arrebato impulsivo. Fue planificado. Y estuvo dispuesta a arruinar mi libertad, mi trabajo y mi reputación solo para probar un punto. A Natalia la acusaron formalmente de 3 cosas: presentar denuncias policiales falsas, interferir con las comunicaciones de emergencia y acoso criminal. Eran delitos considerados menores, pero no insignificantes. Cada uno podía implicar tiempo en la cárcel, multas obligatorias y, lo más grave, un antecedente penal permanente. Eso significa que su historial aparecería en cualquier verificación de antecedentes por el resto de su vida. En menos de una semana perdió su trabajo en el hospital. Los sistemas de salud no suelen mantener empleados con procesos penales relacionados con fraude y acoso. Sus padres tuvieron que contratarle un abogado. Escuché que su padre usó parte de sus ahorros de jubilación, porque ella ya había gastado todo su dinero en honorarios legales y ni siquiera podía pagar el alquiler. Y eso era solo el inicio. Algunas personas prefieren perdonar y dejar las cosas así. Yo creo en asumir las consecuencias de lo que uno hace. Ella intentó destruir mi carrera, mi relación y mi libertad. El sistema judicial ya estaba manejando el castigo penal, pero yo aún tenía derecho a protegerme y a recuperar lo que había perdido. Mi verdadera respuesta no fue gritar ni vengarme impulsivamente. Fue hacer las cosas por la vía legal. Presenté una orden de protección civil por acoso. Documenté absolutamente todo: la campaña en redes sociales, la aparición en mi trabajo, el intento de incriminarme con llamadas falsas. Cada fecha, cada mensaje, cada testigo. 2 semanas después, el juez concedió la orden. Desde ese momento, cualquier intento de contacto ya no era solo incómodo o molesto. Era un delito. A través de mi abogado, también presenté una solicitud formal de restitución económica. No me limité a pedir los honorarios legales. Incluí el dinero que pagué a mi abogado, los salarios que perdí cuando me reasignaron a proyectos residenciales con menor pago y la diferencia de ingresos por haber perdido el contrato gubernamental, durante los 8 meses que aún quedaban de ese proyecto. Documenté cada dólar que podía probar. A partir de ahí, sus problemas legales crecieron. El caso penal terminó en un acuerdo de culpabilidad. No fue a prisión, pero recibió 2 años de libertad condicional supervisada, es decir, bajo vigilancia del sistema judicial y con condiciones estrictas, un antecedente penal permanente que no puede ser eliminado de su historial y 120 horas de servicio comunitario en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Irónico, considerando lo que intentó hacerme. Además, el tribunal ordenó que me pagara restitución por mis gastos legales.
$4.200, pagados en un plan de 18 meses. Cada cheque llevaba mi nombre. Y lo más importante, una orden de no contacto con consecuencias reales. Si volvía a acercarse o intentaba comunicarse conmigo, automáticamente enfrentaría tiempo en prisión. Por todo lo que la restitución judicial no cubría, mi abogado envió una carta formal exigiendo el pago del resto del dinero y advirtiendo que, si no cumplían, iniciaríamos una demanda civil. Ni siquiera fue necesario llegar a juicio. La sola amenaza bastó. Sus padres pagaron la diferencia para cerrar el asunto de una vez por todas. $6.000 adicionales por las pérdidas relacionadas con el contrato gubernamental que yo había perdido. No estaban contentos. Yo tampoco estaba intentando hacerlos felices. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El antecedente penal comenzó a afectarla casi de inmediato. Cada vez que alguien hacía una verificación de antecedentes, aparecía el caso. En el sector salud quedó completamente bloqueada. Cualquier trabajo que implicara manejo de información de pacientes, sistemas de facturación médica o cumplimiento de normativas de privacidad, como las leyes que protegen los datos médicos, quedó fuera de su alcance de manera permanente. En el sector financiero, lo mismo. Cualquier puesto administrativo en empresas que manejaran datos sensibles requería antecedentes limpios. Básicamente, se había descalificado sola de todos los empleos para los que había sido formada. Sin trabajo estable y con el crédito arruinado por las deudas legales, no pudo seguir pagando el alquiler. Terminó mudándose de nuevo con sus padres. Con el tiempo escuché, por conocidos en común, que intentó empezar de cero en una empresa de suministros médicos. Era un puesto básico, nada importante. Pasó 2 entrevistas. Parecía que iba a conseguirlo. Pero su antiguo supervisor del hospital asistió a una conferencia en el mismo edificio. La reconoció en el vestíbulo. La información empezó a circular. La oferta de trabajo desapareció. Lo último que supe fue que estaba trabajando en una tienda minorista, doblando toallas por $12 la hora. Las decisiones tienen consecuencias. Y las suyas se estaban acumulando. Aunque, siendo honesto, todavía no había terminado. Hay una diferencia entre la justicia legal y la satisfacción personal. La justicia legal es ordenada, formal, adulta. Yo hice todo conforme a la ley. Pero también existe esa pequeña satisfacción personal, esa que te hace sonreír cada vez que recuerdas la situación. Y admito que decidí experimentar ambas. Decidí que Natalia merecía ambas cosas, la justicia legal y algo más. Una noche estaba sentado en el sofá, medio viendo un programa de televisión mientras Daniela leía a mi lado, cuando se me ocurrió una idea. Natalia había usado mi información personal para intentar destruirme. Me pareció justo devolver el favor. Nada ilegal. Nada que violara la orden de no contacto. Solo creatividad. La dirección de sus padres ahora era pública gracias a los registros judiciales. Y el Internet está lleno de organizaciones encantadas de compartir la buena palabra con cualquier persona que, supuestamente, esté interesada. Así que la inscribí en todo. Testigos de Jehová, marcando la casilla que decía: por favor, visítenme para conversar sobre asuntos espirituales. Misioneros mormones, solicitando una visita personal para hablar sobre el Libro de Mormón. La Iglesia de la Cienciología. Y esos sí que no se rinden. También pedí, en su nombre, la famosa prueba de personalidad gratuita, indicando que estaba muy interesada en aprender más sobre cómo alcanzar la claridad espiritual. Inscribí su dirección en centros de meditación budista que envían boletines semanales, e incluso en un templo Hare Krishna que, al parecer, todavía realiza visitas puerta a puerta en Ohio. Usé correos electrónicos temporales y protección digital básica. No soy un improvisado. En menos de 2 semanas, me llegó el comentario por conocidos en común: la puerta de la casa de sus padres se había convertido en una especie de estación permanente de iluminación espiritual. Un martes aparecieron 2 jóvenes con camisas blancas y corbatas preguntando por Natalia para hablar sobre su salvación eterna. Al día siguiente, alguien dejó en el buzón un libro titulado Dianética, un texto famoso de la Iglesia de la Cienciología que promete técnicas para sanar la mente y alcanzar claridad espiritual, acompañado de una nota escrita a mano diciendo que esperaban conocerla pronto. Su padre, que según todos solo quería disfrutar su retiro viendo deportes en paz, estaba perdiendo la paciencia. Cada vez que abría la puerta, se encontraba con otra sonrisa amable preguntando si Natalia quería darle un sentido espiritual a su vida. Los de la Cienciología fueron los campeones indiscutibles. Una vez que entras en su lista, no sales jamás. Llamadas, cartas, más visitas. No aceptan un "no me interesa" como respuesta. Es como inscribir a alguien en el club de lectura más agresivo del mundo, solo que en lugar de novelas románticas te ofrecen dispositivos electrónicos extraños y compromisos espirituales de por vida. Y lo mejor de todo, no estaba haciendo nada ilegal. No la contacté directamente. No rompí la orden judicial.
Simplemente compartí su información con personas muy motivadas a ayudarla a encontrar paz, propósito y significado en su vida. Bastante considerado de mi parte, si lo piensas bien. Incluso generoso. Su madre terminó publicando en una red vecinal preguntando cómo se hacía para salir de listas de visitas religiosas. Las respuestas no fueron muy útiles. Alguien sugirió abrir la puerta sin ropa para espantar a los misioneros. Otro comentó que la única forma de que ciertos grupos dejaran de insistir era mudarse o cambiarse de continente. Y aún así, probablemente intentarían seguir llamando. Luis me enseñó la publicación. Me reí tan fuerte que casi me atraganto con la bebida. ¿Era maduro? No. ¿Era necesario? Tampoco. Me hacía ridículamente feliz imaginar a Natalia tratando de explicarle a otro grupo de misioneros sonrientes que no quería hablar sobre religión. Absolutamente. Con el paso de las semanas seguí escuchando actualizaciones por conocidos en común, pero ya no me involucré más. Yo había pasado página. En octubre, Daniela y yo nos mudamos juntos. Apartamento pequeño, demasiadas plantas rescatadas por ella en liquidación, poco espacio en el closet y disputas eternas por el termostato. Para mí, era perfecto. Entonces, 8 meses después de mi arresto, Natalia apareció en mi puerta. Casi no la reconocí. Había bajado de peso, pero no de forma saludable. La ropa le quedaba floja. Sus pómulos estaban marcados. El cabello, más corto y con más canas de las que recordaba. El maquillaje impecable que siempre llevaba había desaparecido. Parecía una persona a la que la vida había golpeado y ganado. «Podemos hablar», dijo en voz baja, casi en un susurro. No respondí. Saqué el teléfono y empecé a grabar. «Lo siento», le dije con calma, «pero puedes dejar de hacerme esto ahora». Seguí grabando mientras retrocedía un paso hacia el interior del apartamento. «Me debes un cierre», insistió. «No viniste aquí para hablar», respondí. «Viniste a violar una orden judicial». Su tono cambió, un poco más firme. «No vine para que me trates como una criminal». Sin discutir más, marqué al 911 y puse la llamada en altavoz. «¿911? ¿Cuál es su emergencia?» «Necesito reportar una violación de orden de protección», dije con voz estable. «La persona está actualmente frente a mi residencia. Estoy grabando el encuentro». El color se le fue del rostro. En ese momento entendió. Había estado tan enfocada en obtener ese cierre que olvidó algo básico. Solo estar allí ya era una violación que podía enviarla a prisión. «Lucas, por favor», suplicó. «La policía llegará en unos 4 minutos», respondí. No hubo discusión. Corrió hacia su auto y se fue casi de inmediato. Yo no la seguí. No grité. No discutí. Me quedé en la línea con el operador y di el número de placa y la dirección en la que se había ido. La patrulla la detuvo a 2 cuadras. Estaba llorando cuando la esposaron, frente a una familia que descargaba compras del supermercado. La violación de la orden activó automáticamente una revisión de su libertad condicional. Su abogado llamó al fiscal pidiendo consideración. No funcionó. Le impusieron condiciones aún más estrictas. Su abogado parecía 10 años más viejo en la audiencia. Yo no tuve que hacer nada más. Solo dejar que el sistema hiciera su trabajo. Entré de nuevo al apartamento. Daniela estaba en la cocina, revolviendo algo en la olla. Levantó la vista. «¿Quién era?» «Nadie», respondí. Asintió y siguió cocinando. No preguntó nada más. Eso es lo que amo de ella. Y así terminó todo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.